La Andalucía heroica, la Andalucía que está harta de las promesas de la República, de la reforma agraria que no llega, esos latifundios que no se reparten, casas viejas, 45.000 hectáreas de tierra del duque de Medinaceli, de ese señorito que no hace nada y tiene derecho a pernada, y de los trabajadores del campo, con las manos llenas de gallos, muertos de asco y de risa. ¿No tienen ellos derecho a usurpar las tierras de ese tío? ¿No tienen derecho si pasan hambre y miseria? Pues lo hacen. Y entonces se hacen con la tierra, avasallan la tierra porque la República no los está convenciendo. Y se ponen todos en huelga general. Y rompen los títulos de propiedad. Pero ante eso, ¿qué hace la República? ¿Qué hace la República? ¿Qué hace Benito Álvarez Zamora? ¿Qué hacen los socialistas? ¿Qué hace Azaña? ¿Qué hace? Pues los castiga. Pues los castiga. Los castiga. Y a muchos de ellos los mata. Eso no crea buena publicidad para Azaña. Y así nos encontramos que en noviembre del 33, pues lo destituyen. El señor Benito Álvarez Zamora, que es el presidente de la República, se da cuenta, bueno, pues que eso no funciona. Y ahí es cuando surge la parte de la República de derechas. Es cuando surge como presidente del gobierno de esa República moderada el señor Lerroux. Y al mismo tiempo es cuando empieza a iniciarse ya otro movimiento, un movimiento que es la CEDA con Gil Robles, derechista totalmente. Aquí los trabajadores, el pueblo, pensando que habían ganado una batalla, se sienten decepcionados. Claro, lógicamente Azaña se da cuenta que algo ha hecho mal. Eso de pactar con la parte de derechas de la República no ha convencido mucho. Bien, estas situaciones, pues digamos que llegan a un punto que cuando está esa parte de la etapa moderada de la República, claro, y cuando suben 3 ministros de la CEDA, todavía de la sección más radical de derechas de la República, hay el gran levantamiento de la Comuna de Asturias en el 34. Hay una gran huelga general a nivel nacional, pero sobre todo hay lo que va a ser el inicio de la revolución social. La Comuna de Asturias, donde los libertarios comunistas toman el poder. Sí, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que hacen los librepensadores, el pueblo de la mente. Es una insurrección minera, donde sustituyen las armas por dinamita, donde colaboran mujeres, niños, viejos, todos, donde toman 98 cuarteles, donde toman el armamento, donde toman las fábricas de cañones de Itruvia, donde el pueblo forma la comuna obrera y campesina, donde expropia las fábricas y se reparte la tierra a los campesinos y se forma la Guardia Roja para establecer orden público y donde juzgan a todos aquellos enemigos de la Revolución Popular. Es el paradigma de la revolución, es el triunfo de la revolución durante 15 días, pero lógicamente ya aparece el gran asesino Franco asomando los hocicos por allí, contratado por los oficiales de la República, ya desmantelando y sofocando ese intento de revolución popular. Y así, junto con caciques y junto con guardias civiles y junto con el ejército, sofocan ese levantamiento, ese triunfo revolucionario. Pero eso crea un precedente en el ánimo de la gente. En el ánimo de la gente del pueblo han visto que eso era posible,
Y eso hace pensar en ellos que puede ser que organizándose mejor pueda llegar a hacerlo a nivel nacional. Bien, debido a este hecho, debido a lo que fue la Comuna de Asturias, debido al sofocamiento por parte del gobierno central de Madrid, de la República, pues digamos que hay 70.000 presos políticos en todo este hecho, aprisionan a Azaña, va a la cárcel el señor Companys, porque resulta que Azaña, pues digamos que en esos días victoriosos, él también va a Cataluña y un poco les incita a la revolución, y entonces eso hace que el señor Companys pues se crea ya con la libertad de decir, pues nosotros somos una nación, Cataluña es una nación y nos lo pasamos todo por encima. Claro, esas libertades se las cobran y entonces van a la cárcel. Bien, pero a nivel internacional, viendo ese ir y venir, ese tira y afloja de la República, hay un ambiente de mucha crispación a nivel internacional. Vemos que el fascismo está creciendo. Vemos que nos encontramos con Alemania, la Alemania nazi del 33. Nos encontramos con Mussolini. Nos encontramos con una burguesía a nivel internacional que está preparando la Segunda Guerra Mundial. Porque a la burguesía y al capitalismo le interesa esa guerra. La guerra da dinero y la guerra es un gran negocio. No es negocio para el pueblo, pero para el capital sí. Y los burgueses, que es sinónimo del capitalismo, les interesa la Segunda Guerra Mundial. Le interesa a los burgueses y a todos los fascistas. Bien, pero también nos encontramos con alguien que va a despistar muchísimo las intenciones de la República y de la Guerra Civil. Es la Unión Soviética. La Unión Soviética aparentemente era comunista, ¿no? Es lo que nos pensamos todos. Comunismo. No. La Unión Soviética era estalinista, que nada tiene que ver con las ideas ni de Lenin, ni de Trotsky, ni de Marx. El estalinismo es una perversión del marxismo, es una prostitución de las ideas socialistas y comunistas. El señor Stalin era un dictador. El señor Stalin convirtió los intereses burócratas en oligarquías que dominaban al pueblo. Y eso, ese señor, el señor Stalin, ese dictador, también le interesaba estar aliado con el capitalismo y con las burguesías que querían la Segunda Guerra Mundial. Qué cabrón, ¿no? El hombre. Jugó con todos, jugó a despistar a todos. Y cuando nosotros nos pensábamos, los republicanos, que Stalin nos estaba ayudando, era todo mentira. Él ya había hecho un pacto con Hitler. Eran dos tremendos cabrones. Y así es la historia del mundo. Historia de gente que no tiene escrúpulos para nada. El infierno está aquí. Y estos personajes son los demonios. Los que masacraron no solamente España, sino toda una Europa. Y siguen masacrando. Bueno, si te parece. ¿Qué me parece? Que haga unas preguntas. Sí, preguntar. Yo la acabo, pero así me ayudas. Ahora, por lo menos abrimos un turno de preguntas y nos centramos, si te parece, lo que quieras, la figura de don Manuel Azaña. Como todas las personas, puede haber tenido errores, pero daba la casualidad que siempre acudían a él para que les solucionara todo. ¿Algún valiente o alguna persona valiente que pueda preguntar lo que queráis sobre lo que ha expuesto aquí Manuela o sobre lo que queráis?
A mí me interesaría, particularmente el acto es sobre Manuel Azaña, sobre la personalidad de Manuel Azaña, para lo bueno y para lo malo. Todo el contexto de la guerra civil y todo el contexto ya normalmente lo conocemos todos, sabemos lo que ocurrió y cada uno tenemos nuestras ideas en una parte o en otra de la como progresista de izquierda. Pero no vamos a pelear, lo que queremos es, de momento, conocer la historia de un poco más de Manuel Azaña, el único político que ha conseguido en España tener a 500.000 personas oyéndole, admirándole. Y realmente podrá tener sus errores, pero cuando había una crisis, todos, desde Lerús a Alcalá Zamora, todos acudían a él porque era la única persona que pudo en ese momento de la guerra aunar. Y para aunar a toda la izquierda, pues había que aunar también a parte de la derecha, que él pensaba que era más democrática y menos clerical. Entonces, la personalidad de Azaña en la guerra civil iba a salta de mata, porque él tenía que acudir a todos los frentes y en todos los sitios, pero cuando hubo cualquier crisis, con quien fuera, con Alcalá Zamora, con Largo Caballero, con Negrín, cualquiera, al final siempre decían: tú tienes que ser presidente, y él dimitía, pero no le dejaban dimitir, le volvían a decir: no, tienes que ser presidente, porque eres el único que puede sacarnos de este atolladero. Algo bueno tendría el señor que era hablando. Manuel. Que era hablando y entonces pues era un comodín. Vale. Cristina, Vicenta y María. Bueno, algo muy breve, porque la verdad también si entre Antonio y Manuela pues podéis aclarar un poquito más. Se comenta en las biografías distintas que se han hecho de Azaña, que era un hombre con grandes dotes para la política, eso, bueno, pues, no sé si lo llegó a demostrar del todo, ¿no? Pero que en realidad él tenía una gran contradicción, que a él la política realmente no le gustaba. Él era un intelectual, él era una persona de letras, él era una persona que se dedicaba a investigar en la literatura, en los idiomas. Lo que pasa es que estaba dotado especialmente para la política y de ello en una época tan convulsa. Y que siempre crea grandes contradicciones, ¿no? Entonces, no sé si podría ilustrar un poquito más sobre esa gran contradicción que Azaña vivía y que de alguna manera sí que tuvo sus repercusiones en sus formas de hacer política. Por aquello de que él quería estar bien con todos y luego, pues, así sabían las cosas. O sea, lo que tú has dicho es así. O sea, yo considero que Azaña fue un gran intelectual, fue un señor de letras, fue un apasionado de la Revolución Francesa, fue un apasionado de la historia de Inglaterra, era un gran estudioso, era un gran teórico, pero no era un buen político, lo siento mucho. Él quería estar bien, pero no se puede estar bien con todos, es imposible. Y así tenemos lo que ocurrió, perdimos la guerra, esa es la realidad. Sabemos lo que ocurrió con sus actitudes, lo que no sabemos es qué hubiera pasado si hubiera sido más radical. Pero con su actitud, ¿qué pasó? Perdimos la guerra, 40 años de fascismo. Entonces, aquí las pruebas me remito, no hay más que a la realidad nos hemos de ceñir. Con esa actitud ambigua conseguimos perder la guerra. Si hubieran roto los huevos para hacer la tortilla, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero, desde luego, si se hubiera hecho la revolución radicalmente del pueblo, quizás la Segunda Guerra Mundial aquí no hubiera ocurrido, como decía Trotsky. Porque eso hubiera sido un paradigma y un referente para toda Europa. Porque si Stalin tenía miedo de la Revolución Española, precisamente era porque era un ejemplo a seguir. Porque Stalin acabó con los anarquistas en Rusia, como también acabó con los anarquistas en Alemania. Porque antes que España, en Alemania también hubo un intento de revolución popular, que Stalin lo sofocó y no apoyó al trabajador ni al obrero. Por eso subió el fascismo y por eso subió
por eso subió el partido nazi. Entonces,